hay un encuentro entre Jesucristo y un joven, en el cual era un joven que había cumplido todos los mandamientos, por lo tanto, él podía heredar la vida eterna, ¿no? Es la pregunta que le hizo Jesús. Pero Jesús luego le hizo una propuesta que no es obligación, pero le hizo una propuesta de libertad y le propuso ser perfecto, ¿sí? De dos maneras. Una es ayudando a los pobres, ¿sí? Y la segunda era seguirlo a Jesús. Le hizo una propuesta hermosa y el joven dice que respondió ante eso con la carita un poquito triste. Porque parece que el joven tenía mucho, la billetera llena, tenía muchos bienes, ¿no? Entonces, amigos, vamos a ver el programa de hoy, vamos a hacer un análisis de en qué consiste el obrar bien, ¿sí? ¿En qué consiste el obrar bien? ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener un acto humano para que sea tildado de un acto bueno, un obrar bien? Ahora también vamos a ver, Jesucristo nombró 4 formas también de ofender a Dios, ¿no? El adulterio, el homicidio, el robo, ¿sí? La mentira, ¿no? Y sobre todo pidiendo que honremos a los padres, a nuestros papás, ¿no? Y amar al prójimo como uno mismo, ¿no? El joven rico dice que cumplió todo, pero le faltaba un toque. Hoy lo vamos a ver, le faltaba un paso más, ¿sí? Que le propuso Jesús con libertad, ¿no? De ayudar a los pobres y de seguirlo, ¿no? Para que no solo se salve su alma, sino se salven muchas más personas mediante este acto, un acto de perfección, ¿no? Amigos, vamos a ver el programa y lo vamos a analizar bien para que nosotros tengamos instrumentos de reflexión. Hoy en día la sociedad está confundida en muchas nociones sobre el bien y el mal, el relativismo. Escuchar otra palabra que no sea la que viene del mundo con tanta contaminación que viene hoy y que no te deja pensar por ti mismo. Exactamente, las ideologías, hermano, sobre todo el neomarxismo, ha creado y ha producido una confusión en muchas personas, ¿no? Por eso, amigos, no se pierdan el programa de hoy, que queremos darle un instrumento más para que ustedes puedan discernir qué es un acto bueno, qué es un acto perfecto, ¿sí? Y cómo se llevarlo a cabo. Amigos, sean bienvenidos y les voy a presentar a quienes también me acompañan esta noche. Un fuerte aplauso. Vamos a recibir el de mirar a nuestro alrededor de lo que está la situación, la sociedad en general. No vamos a decir que nosotros aquí, los argentinos, estamos medio dudando, temblorosos sobre las autoridades civiles, sino de lo que se va programando, los signos que van designando qué orientación va a tener el país, y los puntos especialmente de moral, que son superiores a las inquietudes económicas. Vamos a ver hasta dónde, con nueva gente, con nueva expectativa, con nueva esperanza, vamos a poder decir que vamos a seguir siendo buenos cristianos. Qué ideal hermoso sería de que nuestras máximas autoridades, que representan a un 90% de los habitantes, que son cristianos bautizados, que sean coherentes con los principios básicos sobre la dignidad humana, sobre los valores, sobre el comportamiento frente al prójimo, lo que llamamos en forma muy general a la caridad, el servicio, el auxilio a los pobres y a los necesitados. Y cuando hablamos de pobre y pobre, no solamente en cuanto a dinero, sino a cultura. Así que por eso estamos en una circunstancia especial en estos meses, y bueno, me alegra muchísimo de que ustedes como jóvenes realmente estén inquietos en ir viendo la forma de superar ciertas lagunas de negatividad que se presentan. Así que deseándoles de todo corazón que realmente puedan cumplir la misión que han encomendado. Aquí es cuando ingresamos en este tema, ¿qué obras buenas, no? Nosotros cuando hablamos de obras buenas, ¿no? Es una noción que la estudia la filosofía, ¿no? Dentro de la filosofía, la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad. El hombre es responsable de sus actos y debe responder ante sí mismo y ante la sociedad, e incluso de admitir su existencia ante Dios, ¿sí? Entonces, qué importante que es la ética, que estudia el obrar humano, y una de las partes muy importantes, amigos,
hoy en día la gente lamentablemente está dejando de lado la moral, está dejando de lado la ética, ¿no? Sí, también ahí, como decía Santi, el tema de la responsabilidad es propia de la libertad que nos da como personas, uno de los atributos que tenemos, la libertad. Pero en toda libertad nosotros tenemos que saber que hay una responsabilidad. Mi libertad termina donde comienza la tuya, decimos, ¿no? Cada obrar que tiene, nosotros por inteligencia tenemos la libertad de obrar, pero tenemos que saber que bajo esa libertad hay una responsabilidad. O sea, cada cosa que hagamos nosotros tiene su responsabilidad. Y también, como decía ahí, el tema de la persona, la familia, después la sociedad. Todo lo que haga, pues sabemos nosotros que la familia es la célula de la sociedad, ¿no? Dentro de la familia se forma la gente que va a ser buen ciudadano, y todo lo que yo haga va a repercutir, tanto bueno como malo, va a repercutir en la sociedad. Pero hay casos, amigos, en los cuales nosotros, ¿para qué estamos tratando este tema? Para que nosotros podamos identificar cuáles son los elementos de un acto voluntario, porque a veces la gente, los jóvenes sobre todo, no saben distinguir entre el bien y el mal, ¿sí? Hay actos, entonces, para ser responsables tenemos que saber distinguir, ¿sí? Por ejemplo, hay a veces actos de la responsabilidad que condicionan, hay actos que condicionan, hay situaciones, hay realidades que condicionan la responsabilidad. Por ejemplo, las que son de carácter individual, por ejemplo, los biopsíquicos, los psíquicos, los que obstaculizan la libertad. Hay veces que las personas no son responsables de su acto. ¿Por qué? Porque están enfermos, sí, o porque están en una situación de emotividad, por ejemplo, la emoción violenta, ¿sí? La demencia senil, ¿sí? O hay otros factores que condicionan también la responsabilidad del individuo. Uno son los factores sociológicos, que proceden del marco social en el que vive el hombre, ¿ah? Por ejemplo, la educación, que transmite valores morales, la estructura básica del individuo, personalidad, el rol social, la clase social, la cultura, ¿no? Muchas veces hay culturas en las que existen delitos y hay otras culturas en las cuales no son delitos, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina el aborto todavía es un delito, ¿sí? En Argentina el aborto es un delito. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados en los cuales el aborto no es un delito. Entonces, muchas veces estos condicionamientos, factores sociales, condicionan la responsabilidad, ¿no? Pero nosotros sabemos, amigos, a la luz de la fe, que tenemos unos mandamientos que nos guían en el obrar humano, ¿no es cierto? Y en eso no es solamente el de lo que puede estar reglamentado, sino de que hay principios de moral dados iguales a las exposiciones universitarias de cualquier país, que se consideran de los superiores. No quitemos las características, las notas esenciales de la dignidad del ser humano. No es un animal racional, es ilógico pensar eso, porque lo frustramos como si nace, crece, se reproduce y muere como un sapo. Claro, un animalito. No. Entonces, para nosotros, y desde aquí, desde este programa, se está defendiendo la dignidad humana en el sentido de trascendencia. Y sabemos que hay un maestro, no un director de universidades, ni un promotor de cultura internacional, sino que estamos siguiendo a Cristo, que nos trajo los principios desde la parte espiritual, sobrenatural, de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que tenemos un destino eterno, más allá de la posesión de los bienes temporales. ¿No? Hay una frase que dice: el fin justifica los medios, y cuando no es así. Bueno, esa es una frase maquiavélica, ¿no? Claro. Entonces nosotros entendemos que realmente el fin no justifica los medios, sino que los medios justifican el fin, ¿ah? Claro, sí. Entonces, amigos, aquí en este programa de hoy vamos a hablar sobre este encuentro, ¿no?, del joven rico, ¿no?, que le preguntaba al Señor: Maestro, ¿qué obrar bueno debo hacer para conseguir la vida eterna? Y ahí Jesús les da unas pautas, ¿no? Les recuerda los mandamientos, ¿sí? Y luego le da una propuesta hermosa, ¿no? Hoy la vamos a ver, ¿sí, amigos queridos?, en este programa de Jóvenes para Jesucristo. Atención, te hago una pregunta. ¿Cuándo sé que un acto es un acto verdaderamente voluntario? Porque tiene tres elementos. Tiene discernimiento, como decía Fray Mario, no somos animalitos, somos seres racionales. Es decir, un acto tiene que tener discernimiento, intención y libertad.
para que sea un acto voluntario. Por ejemplo, si a mí me viene una persona y me pone una pistola en la cabeza y me obliga a que yo robe determinada cosa en mi casa, no voy a cometer pecado de robo, porque ahí está faltando uno de los elementos de un acto voluntario, que es la libertad. Ahí me están obligando a realizar un acto malo. Entonces, amigos, el tema de los actos de lograr el bien, siempre yo le hago un resumen a los jovencitos, a los jóvenes de confirmación, les digo, ¿cuándo se van a dar cuenta que un acto es bueno? Porque tiene que ver con la noción del bien, le digo. ¿Y qué es el bien? Les pregunto yo. El bien es todo aquello que lleva a la perfección del ser. Porque muchos hoy en día confunden que todo lo que es bueno es lo que me lleva a la felicidad. Pero en realidad es una falacia eso. Sí, o no saben distinguir de lo bueno, o por ahí lo malo lo disfrazan como algo bueno para que la gente lo tome y lo haga. Y también es importante lo que dice Santi, el hecho de pensar para luego actuar. O sea, una persona no puede actuar y después recién ponerse a pensar en la gravedad que produce el acto que ha cometido. Por eso nosotros como seres libres, con inteligencia y voluntad, debemos tener ese atributo de la inteligencia de pensar antes de hacer las cosas para que no causar un daño que quizá puede ser irreversible o puede lastimar un segundo, un tercero que está al lado mío. O por ejemplo llevarla a la ruina espiritual de mi hermano, es otra forma de actuar mal, ¿no? Aquí Jesús le dice al joven, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás y no darás falso testimonio, ¿no? Hoy en día, amigos, estamos, como decía el Fray Mario, en la antesala de elegir a nuestros representantes, ¿no? A nuestros representantes en el país, nuestras autoridades, ¿sí? Que nos van a gobernar. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, al momento de elegir también, si estas autoridades están realmente cumpliendo estos mandamientos, están a favor de estos mandamientos de no matar. Por ejemplo, ¿cuáles son las formas de matar a una persona? El homicidio, ¿no? Es un delito penado en el derecho penal, ¿no es cierto? Pero no solo está el homicidio, está la eutanasia, está el aborto, ¿sí? Está también el suicidio, ¿sí? Amigos, ¿nuestros representantes están a favor de la vida o están a favor de la muerte? ¿Ah? Nuestros representantes están a favor de el no cometerás adulterio. Miren lo que pasó en el Código Penal, miren lo que les pasó al Código Penal. En el Código Penal se hizo una modificación, se quitó uno de los elementos que configuraban el adulterio, se quitó la infidelidad como un delito, ya no se toma en cuenta la infidelidad, que antes era tomada en cuenta, ¿no? Por el derecho, ¿no? Amigos, hoy en día, incluso el adulterio se ha convertido en uno de los males de la época dentro de las redes sociales. Hay aplicaciones en las redes, en internet, que favorecen al adulterio, ¿sí? Hay aplicaciones en Argentina, realmente se está viendo mucho. Hay una red social que se llama Second Love, el segundo amor se llama, que invita a las personas a tener un segundo amor, es decir, invita al adulterio. Claro, o al poliamor que llaman, ahora en lo nuevo sería cuando está deformando, porque uno, si bien cuando está con una persona tiene que darle exclusividad a esa persona, o sea, para algo elegir a esa persona tiene que dejar de lado a otras personas, a otras. Entonces la infidelidad, hoy en día hay nuevos recursos para la infidelidad. ¿Cuáles son? Las páginas, la infidelidad online. Se está dando mucho este caso, pero a ver, vamos a ver de qué se trata el adulterio. Aquí Jesucristo le dijo, no matarás, no cometerás adulterio. Luego de hablar del pecado contra la vida, ya habla de un pecado que atenta a toda la familia, el adulterio. ¿Sí? El adulterio, ¿qué es el adulterio? ¿Sí? Es un mal que atenta contra el vínculo matrimonial y rompe la alianza con Dios. Entonces, vamos a ver qué es el adulterio. A ver qué es lo que dice Mati el adulterio. Dice, el adulterio es la unión sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Qué bárbaro, ¿no? Como entonces una unión sexual. Claro, no se trata solo de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que tiene el agraviante de atentar contra el vínculo matrimonial, que no es algo puramente humano, sino que está establecido por el mismo Dios. Claro, es algo sagrado, ¿no? Es un sacramento el matrimonio.
Claro, y aparte es un pecado muy grave el cometer adulterio. Por ahí en la Biblia, algunas palabras que dice, hace relación a eso, diciendo que es algo muy grave. Bueno, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Éxodo, capítulo 20, versículo 14, en Deuteronomios, capítulo 5, versículo 17, ¿no? Entonces, miren lo que sucede con el adulterio. El adulterio no solo afecta y rompe y quiebra el vínculo, atenta contra el cónyuge, sino que atenta contra Dios. Y miren el tercer punto, atenta contra los hijos, ¿sí? También. Porque el adulterio es un pecado que los niños necesitan y tienen derecho a que los padres se amen de verdad, ¿sí? Los niños, los hijos tienen derecho a tener papás que se amen. En cambio, el adulterio rompe el vínculo del amor. Quiebra el amor. Destruye la familia. Claro, ¿no? algo que tanto te ha costado trabajo, digamos, poder conocer a alguien, establecer un vínculo, jurar ante Dios, estar toda tu vida con esa persona, ¿no? Y que después cometas adulterio, estás destruyendo todo, digamos, le estás fallando a Dios, le estás fallando a tu pareja, le estás fallando a tus hijos, que ellos para nada quieren, ¿no? Una destrucción de una familia. Los chicos sufren una barbaridad, ¿sí? Así que seamos conscientes, ¿sí? de cada uno de nuestros actos. Nosotros, por suerte, tenemos estos momentos de reflexión, ¿no? ¿Para qué nos sirve la reflexión? Es para que mientras vamos transitando la vida, ¿no? Pasito a pasito que vamos dando, vayamos pensando por qué dirección vamos, ¿sí? Aquí Jesús nos da los mandamientos para que nos sirva de base, de referencia, ¿no? Para ver cuál es el camino del bien. Y si no estás cumpliendo, no vas por el camino de los mandamientos, querido hermano, estamos haciendo el camino del mal. Sí, ¿y qué es lo malo? Es todo lo que produce un daño en el ser, ¿sí? El bien es todo lo que lleva a la perfección del ser. En cambio, el mal es todo lo que produce un daño e incluso lleva a la muerte del ser, ¿no? A la ruina del hermano. Amigos, con respecto al adulterio, Jesús no solo se quedó con el acto físico, ¿sí? El acto sexual de cometer este acto de manera material, ¿sí? Con las personas que están casadas, sino, miren, Jesucristo fue más allá, fue a los deseos del corazón. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 5, 28 dice: todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Eso también, me acuerdo la frase que vos lo repites, cuida tus pensamientos porque se transformarán en obras, cuida tus obras porque se transformarán en un estilo de vida, una costumbre. Una costumbre. O sea, todo el pecado comienza así, después ya se transforma en un vicio, y todo vicio destruye a la persona, y ahí, como dice, no solamente a la persona, sino al matrimonio y por ende a la familia, a los hijos. Y sabemos que la familia es la base de la sociedad, entonces vos estás destruyendo también la futura sociedad que está creando. Y mirad cuál es el tema del adulterio. Todo comienza con los ojos y con los deseos, ¿sí? El adulterio es una falta grave desde el momento mismo en que deseas deliberadamente, ¿sí? Ya hay un adulterio cuando hay infidelidad de corazón, ¿sí? Antes que llegues al acto material, cuando se pone a alguien por encima del propio cónyuge, ¿no? Tal es el sentido de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo: quien mira a una mujer con deseos deshonestos ya ha cometido adulterio en su corazón, ¿no? Como pecado externo es uno de los crímenes enormes que ya en los judíos, miren en la sociedad judía, queridos amigos, el derecho penal de la sociedad judía penaba con lapidación a la mujer adúltera, ¿sí? Con lapidación, es decir, morir a pedradas. Era un crimen muy grande. Entonces las personas, hermanos, las personas casadas deben ser de una prudencia extrema, ¿sí? A tal punto de cerrar cuidadosamente la puerta del corazón, ¿sí? Al menor síntoma de un afecto que sea desordenado, naciente, ¿hacia quién? Hacia una tercera persona, ¿sí? Había un sacerdote, ¿no?, que nos explicaba muy bien y decía: uno puede mirar, porque entra por los ojos el deseo, ¿no? Puede mirar, pero puedes mirar no implica que ahí estás cometiendo el pecado. Pero cuando te quedas mirando a la persona, carburando, ¿no es cierto, Fray? Es cuando ahí puede entrar el deseo, ¿no es cierto? El deseo hacia a una tercera persona, ¿no?
Ahí alentando, motivando con toda la alegría. Amigos, miren la parte linda, bendita que tenemos en el programa, que es la palabra de Dios. Vamos a compartir ahora el Evangelio de este día. Evangelio según San Mateo capítulo 19 del versículo 16 al 22. Se le acercó un hombre y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. ¿Quieres entrar a la vida eterna? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, le preguntó el joven. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Así obtendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Bien, uno de los mensajes que nos deja la lectura, ¿no?, del Evangelio es sobre el desprendimiento, ¿no? Y tengo aquí un cuento, un pequeño cuento, solo una anécdota de San Francisco de Asís, ¿sí? De esta anécdota de la vida de San Francisco nos enseña acerca del desprendimiento de todo aquello que nos impide poner en el centro a Dios. Dice así: una delgada columna de humo azulado se elevaba al borde del bosque. De lejos, en la ermita, este humo era insólito. ¿A quién se le había ocurrido encender el fuego tan grande? El hermano León quiso salir de dudas. Se adelantó, se separó las ramas de los arbustos y vio a un tiro de piedra a Francisco mismo, de pie junto a un pobre fuego. Vio que se agachaba, que recogía una piña y la echaba a las llamas. León dudó un instante, después se arrimó despacito y le preguntó: ¿Qué estás quemando ahí, padre? Un cesto, le respondió simplemente Francisco. León miró más de cerca, distinguió los restos de un cesto de mimbre que acababa de quemarse. No será, dijo, el cesto que estabas haciendo estos días, ¿verdad? Sí, él mismo, respondió Francisco. ¿Y por qué lo has quemado? ¿No te gustaba cómo había quedado?, preguntó León asombrado. Sí, quedaba muy bien, hasta casi demasiado bien, replicó Francisco. Pero entonces, ¿por qué lo has quemado? Porque hace un momento, mientras rezábamos tercia, me distraía tanto que aparcaba toda mi atención. Era justo que en recompensa lo sacrificara al Señor, explicó Francisco. León se quedó con la boca abierta. Por más que se empeñara en comprender a Francisco, sus reacciones le sorprendían siempre. Esta vez, el gesto de Francisco le parecía una verdadera excesiva. Padre, no te comprendo. Si fuera preciso quemar todo lo que nos distrae en la oración, no se terminaría nunca, murmuró León después de un momento de silencio. Francisco no respondió nada. ¿Sabías, añadió León, que el hermano Silvestre contaba con el cesto? Le hacía falta y lo estaba esperando con impaciencia. Sí, ya lo sé, respondió Francisco. Le haré otro enseguida, pero era necesario quemar este. Esto era más urgente. El cesto había acabado de quemarse. Francisco apagó con una piedra lo que quedaba de fuego y cogiendo a León por el brazo le dijo: Ven, voy a decirte por qué he obrado así. Le llevó un poco más allá, junto a un macizo de mimbres, cortó un número bastante grande de varillas flexibles, después, sentándose en el mismo suelo, empezó otro cesto. León se había sentado a su lado esperando las explicaciones del padre. Quiero trabajar con mis manos, declaró entonces Francisco. Quiero también que todos mis hermanos trabajen, no por el ambicioso deseo de ganar dinero, sino por el buen ejemplo y para huir del ocio. Nada más lamentable que una comunidad en donde no se trabaja. Pero el trabajo no es todo, hermano León, no lo resuelve todo. Puede ser incluso un obstáculo temible a la verdadera libertad del hombre. Es así
cada vez que el hombre se deja acaparar de su obra hasta el punto de olvidarse de adorar a Dios viviente y verdadero. Por eso nos es preciso velar celosamente para no dejar apagar en nosotros el espíritu de oración. Eso es más importante que todo. Lo comprendo, padre, dijo León, pero no vamos a destruir nuestra obra cada vez que nos distraiga en la oración. Desde luego, dijo Francisco, lo importante es estar dispuesto a hacer este sacrificio al Señor. Solo con esta condición el hombre conserva su alma disponible. En la antigua ley los hombres sacrificaban al Señor las primicias de sus cosechas y de sus rebaños. No dudaban de deshacerse de lo más hermoso que tenían. Era un gesto de adoración, pero también de liberación. El hombre mantenía así su alma abierta. Lo que sacrificaba ensanchaba su horizonte hasta el infinito. En eso estaba el secreto de su libertad y de su grandeza. Francisco se calló. Toda su atención pareció entonces concentrarse en su trabajo. Pero León, a su lado, veía que todavía le quedaba algo que decir, algo esencial que debía hacer cuerpo con él y que le costaba trabajo manifestar. Pero se calló por discreción, y de repente Francisco volvió a su cara hacia él y le miró con una expresión de grandísima bondad. Sí, hermano León, dijo con mucha calma, el hombre no es grande hasta que se eleva por encima de su obra para no ver más que a Dios. Solamente entonces alcanza toda su talla, pero esto es difícil, muy difícil. Quemar un cesto de mimbre que ha hecho uno mismo no es nada. Ya ves, aunque esté muy bien hecho, pero despegarse de la obra de toda la vida es algo muy distinto. Ese renunciamiento está por encima de las fuerzas humanas. León se callaba. Ya no tenía ganas de hacer preguntas, no comprendía desde luego todo lo que le decía Francisco, pero le parecía que no había visto tan claro y profundo nunca en el alma de su padre. Lo que le impresionaba sobre todo era la tranquilidad en que hablaba las cosas graves, que seguramente había sabido por experiencia. Se acordó de lo que Francisco le había dicho otra vez. El hombre no sabe verdaderamente más que lo que experimenta. Seguro que él había experimentado todo lo que decía. Hablaba con tantísima verdad que León se sintió de repente lleno de dulzura y de espanto, al darse cuenta de que era el confidente privilegiado de una experiencia así. Francisco continuaba su trabajo y su mano tejía el mimbre sin temblar, como jugando. Bueno amigos, realmente qué importante, ¿no? Cómo nos ayuda el desprendimiento San Francisco, ¿no? Queríamos recordarles, ya con el fraile, voy a recordar un poquito, se viene el día del catequista, esta gente tan hermosa que tenemos dentro de la Iglesia Católica que entrega tiempo, bienes, salud por educar en la fe a los demás, ¿no? Aquí hay un saludo, dice, hola hermanos, los escucho desde dice, seamos seguidores de Jesús y un ejemplo porque da al que te pide, dice Huguito Mancilla, dice sí. Ahí dice, jóvenes para Jesucristo, bendiciones, hermoso el Evangelio de hoy, cuánta riqueza divina nos da hoy en el grupo de oración, la Divina Misericordia, estuvimos hablando lo mismo, me manda un mensaje mamá. Qué lindo, saludos para Betty. Aquí hay una hermana que nos escucha del barrio Villa del Carmen Prolongación. Dice, los políticos hacen lo que los ciudadanos votamos o solicitamos a nuestros representantes. Deberíamos trabajar con los jóvenes y adultos para una activa participación para lograr los cambios que la sociedad exige. Y aquí está lo más importante. ¿Qué quiere nuestra sociedad? ¿Qué hace hacer el bien? Para lograr estas leyes o modificarlas, las bases sostienen la acción política, nos representan. Dice, hola, soy María del barrio Villa del Carmen Prolongaciones. Un saludo para María, muchas gracias, ¿no? Y bueno, le mandamos un saludo así a todos nuestros oyentes. Fray, qué lindo el Evangelio de hoy. Quisiera que ya estamos en el fin del programa, ya nos tenemos que retirar. Le deje su mensaje y una bendición a los enfermos y a todos los oyentes. A ver. Bueno, este mensaje del Evangelio tiene otras consecuencias, ¿no? Un mensaje muy amplio, en que no solamente tenemos que estar buscando los bienes temporales, sino el sentido que brota de nuestra fe. Y esto
podríamos decir que me toca también a mí en cuanto que tuve que dejar todo lo que podía conseguir en el trabajo, en el oficio, como cualquiera otro, por comprometerme en la vida religiosa, zafarme de todo lo material para trabajar por lo espiritual, por lo trascendente. Entonces, de allí donde es indispensable, sería lo ideal, así como un país que está con una profesión religiosa, que no desnaturalice lo esencial del ser humano, que no lo ponga en la categoría de solamente de un ser que va pasando por este mundo y que termina enterrado. Hay algo más en todo lo que hace a la dignidad humana, que no es solamente no matarlos, sino el de darle posibilidades en el accionar con dignidad, en un ser trascendente. Y para nosotros es un gran desafío, y por ahí uno lo tiene que tomar con un poco de paciencia y hasta de mortificación, de lamentar de que nuestras autoridades o la gente que va a gobernar no tenga presente que quiénes somos ni qué es lo que tenemos que buscar como ideal de nuestra existencia, no solamente el de tener el dinero hasta los 100 años y tener la gran cantidad. ¿De qué te sirve ser dueño de todo el oro del mundo?, dijo Jesús. Entonces, para nosotros, desde aquí, desde este programa, que se defiende los valores morales, espirituales, la dignidad del ser humano, de la sociedad, del matrimonio en forma muy particular, defender lo que significa el amor con mayúscula, nos lleva a presentar los casos y estimular a que no aflojen en aquello que sería digno en el país, de que haya seguridad del amor matrimonial, del amor al prójimo, de la caridad para con los necesitados, para con los enfermos, que no sea simple y exclusivamente el dinero el que maneja y el que anima a la sociedad. Bueno, entonces amigos, nos vamos a ir despidiendo con la bendición sacerdotal de nuestro Fray Mario. Recuerden la oración por la patria, ¿no? En un momento dice, privilegiando, dice, a los pobres. Dice, privilegio a los pobres, ¿no? Así que vamos, amigos, a construir una patria mejor, ayudando y privilegiando, como dice aquí nuestra misma oración hecha por nuestros curitas, a los pobres. Fray, una bendición para todos los enfermos y nos despedimos del programa. Bien, tengo así la alegría de como una expresión de todos los feligreses que nos acompañan o que los atendemos en San Francisco, porque hay varias formas, esquemas de la asistencia hacia los pobres, tanto de buscarle vestimenta como de alimentos, y también el de acompañarlos en la parte moral y espiritual. Por eso es desde allí, con todo lo que nos enseñó San Francisco, pero está la razón para frenarse o tomar otro destino de sus sentimientos, de sus pensamientos. Así que en esto es un acto voluntario al que hay que controlarse. Por eso hay que saber lo que está bien, lo que está mal. Y también saber las consecuencias para sí mismo y para los demás. Con el mal ejemplo estás perjudicando a tu propia familia, pero al mismo tiempo dando mal ejemplo a tus compañeros, a la gente que te conoce, donde vas degenerando los valores morales que deben tener entre todos. Entonces, amigos, a ver, ¿cómo estamos obrando? Como decía el joven rico en el Evangelio de hoy, lo vamos a leer dentro de un ratito, y decía, maestro, ¿qué obras buenas debo hacer? Entonces, amigos, atentos con las obras buenas. Recuerden, ¿cuándo va a ser una obra buena? Cuando lleve al mejoramiento de la otra persona mi acto, cuando lleve a la perfección del ser, es decir, cuando lo lleve. En mi opinión personal, yo digo que un acto de bien es cuando
a la persona le permite preservar su vida y le permite otorgar amor a esa persona. Eso es un acto de bien, cuando le permite preservar la vida del otro, ¿no? Claro, sí, ahí también una de las bases donde se radica la amistad, ¿no? La amistad dice que es algo constructivo, ¿no? Uno tiene que construir en la persona para bien, como dice Santi, para mejorar esa amistad y no ser algo destructivo. Y también en el mismo matrimonio o en el noviazgo, siempre el amor tiene que crecer día a día. Yo tengo que tratar de buscar amarla a mi novia o mi esposa todos los días un poco más, que ese amor sea creciente. Atentos con los que son observadores, con los mirones, Bien. para que no caigan en el pecado de los malos deseos. Atentos con los mirones sería, ¿no es cierto? Amigos adolescentes que están del otro lado, queremos usar palabras propias para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, vamos, y luego también atentos, se vienen las elecciones. A nuestros queridos representantes que nos van a gobernar, ¿están a favor de la vida? ¿Están a favor del adulterio? ¿Están a favor del robo? ¿Sí? Nos están robando la educación. No solo se roba los bienes materiales, la educación también se Las roba. buenas costumbres. Las buenas costumbres, ¿sí? A la mentira, falsos testimonios, ¿no? Entonces, amigos, vamos a Los corruptos. la corrupción. La corrupción, ¿no? Este, Obviamente que hoy en día se ha hecho tan normal, ¿no? Que un partido político robe y lo ve como algo normal. Y señoras y señores que están ahí, no, para nada, esto no está bien, está rompiendo con uno de los mandamientos de Dios, ¿sí? El no robarás. Así que, por favor, estemos en contra de todo tipo de corrupción, ¿sí? Así que al momento de votar, no nos olvidemos de estas cosas, ¿sí? Vamos a votar con responsabilidad, porque al dar un voto a un candidato abortista o corrupto, estamos haciéndole un grandísimo daño a nuestra sociedad y principalmente a nosotros mismos, ¿no? Y, ¿por qué no?, también a Dios. En esto yo creo que lo vemos diariamente y no sé en cuántas horas los análisis que hacen frente a los propósitos de las nuevas autoridades o a lo que se estaba haciendo. No se tiene en cuenta la dignidad humana. Vuelvo otra vez yo a eso, que no es solamente el dinero, como si fuera Argentina, un gran país porque va a ganar plata, o es un pobre país porque está perdiendo dinero. Aquí la moral, el degeneramiento, como se fueron mencionando ya varios casos, aquí el degeneramiento del matrimonio, que es algo sagrado, para el cristiano es uno de los sacramentos, y en eso vemos el testimonio de Cristo, que el primer milagro que hizo fue justamente para el matrimonio, en la boda de Caná. Pero aquí nuestros políticos y nuestros pensadores, en lo que piensan acerca de la grandiosidad del país, no van sobre los principios morales. Simplemente es quizás hacer convenios con otros que tienen dinero afuera o tienen posibilidad de pasarte o comprarte mitad del país, y lo demás, bueno, queda como si fuera una cosa muy particular del que cree en esto o lo que no cree en otra. Amigos, vamos a defender la familia. Amigos jóvenes que están del otro lado, ¿creen ustedes que se puede vivir matrimonios santos? ¿Creen que se pueden vivir noviazgos santos para llegar a una familia hermosa? Jóvenes, hoy vamos a ver en la segunda parte, ya se viene el Evangelio. Había un joven rico que Jesucristo le preguntó si había hecho toda esa obra de bien y él le dijo que sí. O sea que podía heredar la vida eterna. Pero Jesús le propuso, no le obligó, ¿no? Le propuso un nuevo estilo de vida. Dejar los bienes, compartirlo con los pobres y luego seguirlo, que era un estilo de vida que no solo salvaba su alma, sino salvaba el alma de todos los demás. Amigos, vamos a ver dentro de un ratito este tema tan importante y tan lindo, ¿no? La ayuda a los pobres, el seguir a Jesucristo y cumplir el mandamiento del amor, ¿no? Así que bueno, los que están del otro lado de la radio, ¿cómo podemos ayudar a los pobres? Vayan a los barrios, salgan, seamos una iglesia en salida, que es pobre para el pobre, lo decía el Papa Francisco, ¿no? Lo decía el Papa Francisco, y miren, no lo dijo el Papa Francisco, aquí está Mateo capítulo 19, del 16 al 22. ¿Cómo puede ser perfecto? Aquí dice Jesús, ¿sí? Ayudando a los pobres y siguiéndolos. ¿Ah? Después dice, ven y sígueme, dice.
Entonces ya se viene el Evangelio, amigos, para ver y analizar este tema muy profundo que nos compete a todos. Si hay niños en la calle sufriendo, ¿de qué sirve todo? Si hay jóvenes que están cayendo por la droga, en el libertinaje sexual, ¿de qué sirve el esfuerzo? Amigos, vamos hacia una vida mejor. Vamos a recordar a la gente cuál es el número de este programita, Pedrito. Para poder comunicarte con Jóvenes para Jesucristo puedes hacerlo al siguiente número: 385-515-8670. 385-515-8670. Puedes mandar tu mensaje de texto WhatsApp, puedes mandar un audio, una imagen, todo referido a la temática del programa que estamos analizando hoy, y también para una manera de compartir la fe con nosotros. Así, manden su mensajecito, fotito, lo que quieran, un sándwich, no sé, lo que quieran pueden mandar, ¿no? Aquí. Bueno, hay una oyente que nos enviaba antes panes grandes. Sí, Claro, capaz que bueno, mandan para Sí, allá. tal vez nos escuchaban con poca fuerza en la voz y nos hacía falta un poco de mástica, ¿no? En la mística de este programa. Amigos, vamos a un pequeño corte musical, pero antes de ello, queremos presentar a la operadora técnica de este programa, que ahora se va a presentar Claro, sí. con un poquito Aquí de música. Nos pone la mejor música para que este programa salga de 10 puntos, así que con un fuerte aplauso presentamos a nuestra operadora Gachi. Y la madre Nora.